¿Qué fue? A finales del siglo XVIII, concretamente en 1789, estalla en Francia lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa, un movimiento político, económico y social que trajo consigo el fin de la monarquía absolutista, así como la desaparición del antiguo régimen, abriéndose una etapa más liberal con el establecimiento de una república democrática que tocó fin con el golpe de estado ocasionado por Napoleón Bonaparte en 1799. Hubieron varias causas que ocasionaron la Revolución Francesa, entre ellas las causas políticas. Francia a finales del siglo XVIII estaba bajo el dominio de una monarquía absolutista que recaía en manos del rey francés Luis XVI, un rey que se caracterizó por tener un poder ilimitado y no rendir cuentas de sus actos a nadie. Causas sociales. Francia en esta época se caracterizaba por tener una sociedad de desigualdades y privilegios, que favorecían a unas clases y a otras no. Se diferencian los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de este último grupo se encontraba la burguesía, que eran los verdaderos promotores de la revolución. Causas económicas. Desde el punto de vista económico, podríamos decir que el acaparamiento de las riquezas, que provenían principalmente de las tierras, beneficiaba únicamente al clero y la nobleza que contaban con el privilegio, además de no tener que pagar impuestos, mientras que todo recaía en las manos de los no privilegiados o el Estado llano. A esto había que sumarle una crisis industrial debido a la falta de los medios de producción que trajo consigo el cierre de muchos talleres y fábricas, acentuando el paro entre los trabajadores. Para finalizar, el excesivo derroche de dinero por parte del Estado por el sostenimiento del corte provocó que las arcas del Estado estuvieran en una situación deficiente. La Revolución Francesa se dividió en 4 etapas. La primera llamada Asamblea Nacional Constituyente, en la cual los principales acontecimientos fueron: en segundo lugar, la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano basada en la síntesis de 3 ideas: igualdad, fraternidad y libertad. Además de que se promulgó la Constitución de 1791, basada en la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, e igualmente se promulgó también la Constitución Civil del clero, en la que los bienes que pertenecían a la Iglesia ahora pasaban a formar parte del Estado. Así, con el nombramiento de los eclesiásticos, se haría por elección del pueblo. La Asamblea Legislativa. El proceso revolucionario tuvo que enfrentarse a la oposición de los antiguos privilegiados en contra de las nuevas reformas. Además, a esto hay que añadirle un hecho que acabó agravando la situación, y fue el intento de fuga por parte de la familia real, quienes fueron descubiertos en Varennes y enviados de nuevo a París. Este hecho acabó desprestigiando la monarquía ante el pueblo y radicalizó a los más revolucionarios. De este modo, en octubre de 1791 y elaborada la nueva Constitución, se eligieron los diputados del nuevo Parlamento o Asamblea Legislativa, la cual decidió declararle la guerra a Austria, porque había intentado acabar con la revolución. Dicho levantamiento acabó con el asalto de las Tullerías, que eran el lugar donde se había refugiado la familia real. La Convención Nacional fue el nombre que se le dio a la asamblea formada el 20 de septiembre de 1792, cuya primera medida fue abolir la monarquía y proclamar como nuevo sistema de gobierno la república. Dentro de esta tenemos que mencionar a la Convención Girondina, cuyo gobierno estaba bajo dominio y se caracterizaron por adoptar una postura más moderna. Entre los diferentes problemas a tratar estaba la cuestión de qué hacer con Luis XVI, ya que estos eran partidarios a castigarlo por traición. Eso sí, una vez finalizada la guerra ante el temor de la condena a muerte, les conllevaría a un carácter más radical en la revolución. Por otro lado estaba la Convención Jacobina, de ideas más revolucionarias y radicales, ya que esos optaron directamente por la condena de Luis XVI, quienes con el apoyo de los Sans-Culottes ejecutaron al propio Luis XVI. De este modo fue como inició la etapa de la Convención Jacobina, donde se acabó aprobando una nueva constitución, que establecía el sufragio universal masculino.
El periodo de este gobierno se le conoce como la época del terror, ya que se creó el Comité de Salvación Pública liderado por Robespierre, cuyo objetivo era acabar con los enemigos tanto interiores como exteriores de la revolución, aplicándoles la pena de muerte a todo aquel que no apoyara el nuevo sistema de gobierno republicano. Muy pronto las reformas de Robespierre suscitaron la oposición de la mayor parte de la burguesía, y finalmente, cuando la guerra dejó de ser un problema, gran parte de los diputados de la Convención optaron por guillotinarlo. La República Burguesa. Tras la caída de los jacobinos se inició una nueva etapa conocida como la República Burguesa, donde igualmente se aprobó otra nueva constitución, que restableció el sufragio censitario, se definió el poder ejecutivo, el directorio, que entre otras cosas se encargó de reprimir las revueltas populares de los sans-culottes y jacobinos que defendían la continuidad de la revolución. Sin embargo, el mayor éxito de este periodo fue la política exterior, ya que el ejército gozaba de tal prestigio que se le acabó entregándole el poder. De entre los militares que apoyaban al directorio se encontraba un joven general, Napoleón Bonaparte, que acabó protagonizando un golpe de estado, accediendo al poder, dando fin a la revolución en 1799 e iniciando el consulado, dejando claro su intención de dar por asentados los principios que se habían logrado en 1791, los cuales eran un régimen liberal con preeminencia de los propietarios. Si quieres saber más datos sobre la Revolución Francesa, te recomiendo que juegues a Assassin's Creed Unity, el cual abarca la historia de la Revolución Francesa y te muestra las fechas exactas y cómo ocurrieron cada muerte o cada suceso sobre este tema. Hush.